Es momento de recibir a Fluency, un espacio cultural que pone en valor la lengua y el arte. Es una alternativa que cambia la forma de abordar el aprendizaje desde la interacción flexible y creativa. Fluency te invita a viajar por diferentes culturas a través de sonidos, aromas, imágenes y conocimientos. En esta época de pandemia trabaja con la virtualidad, favoreciendo el intercambio, sobre todo con cuestiones que tengan que ver en habilidades y estrategias para la comunicación efectiva. Trabaja con el inglés, el portugués, el guaraní y el castellano. El guaraní en el espacio regional. Es por ello que contamos con la presencia de Héctor Oscar Ayala, profesor de Lengua y Cultura Guaraní, egresado del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní Coembotá en Ituzaingó, Corrientes, y también es profesor de Historia graduado del Profesorado I-28 Presbítero Alfredo Ramón Meyer en Monte Caseros. Es técnico de programación de circuitos turísticos. Se desempeña como capacitador en lengua guaraní de los 3 niveles del cursado en el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní Coembotá de Ituzaingó, anexo San Miguel, Corrientes. Actualmente dicta curso de capacitación virtual en la lengua y cultura guaraní en el espacio cultural Fluency. Bienvenido. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Igualmente, el gusto es la intención de participar y la invitación de estar en la Feria del Libro y justamente hablar de la lengua y cultura guaraní es muy interesante. Es muy rica además, teniendo en cuenta que forma parte de nuestra identidad, esto de dónde venimos y que por allí con el tiempo o el transcurrir de los años hemos ido perdiendo un poquito el valor hacia esa cultura y sobre todo el conocimiento. Bueno, le dejamos, lo invitamos a que pueda contarnos un poquito de qué se trata. Es así, y quisiera recordar en esta oportunidad a un gran amigo con quien compartimos esta cultura guaraní que nos dejó hace muy poco tiempo, oriundo de acá, de Curuzucuatiá, Pedro Lilo Romero, que todos lo recordarán, un profesor de música muy querido, y bueno, este es un homenaje que queremos hacerlo desde este medio. Bueno, muchísimas gracias. Tanta gente que nos va dejando, ¿no? Teniendo en cuenta que en realidad físicamente parten, porque todo este trabajo por el aporte a la cultura y seguir sosteniéndonos en este territorio que es inmensamente rico, creo que quedan por siempre, están por siempre. Así es. Bueno, ¿de qué se trata este espacio cultural guaraní? Quisiera contarle a la gente de que vamos a hablar de la lengua y cultura guaraní. La lengua y cultura guaraní van juntas, ¿sí? No se desprende una de la otra, ¿sí? Tiene un sentido de brindar una información muy por ahí desconocida. Por ahí tratamos de una lengua vulgar, dicen muchos. Otros tratan de sesgarlo, de prohibirlo en cuanto a su uso. Pero en realidad la comprensión va por otro ámbito, ¿sí? Hablábamos de fluency, de armonía, de esa búsqueda del arte y las ciencias sociales, las ciencias biológicas. El arte tiene que ver con esto del guaraní. Nos legaron una información muy interesante que debemos descubrirla o informarla a la vez, porque se ha perdido mucho tiempo. Estamos hablando de que del año 2004 el guaraní es idioma oficial alternativo en la provincia de Corrientes. Y todo ese tiempo, más de 500 años, hemos perdido o no se revalorizó esa identidad presente en la música, presente en el lenguaje, y por ahí subyace también en la toponimia, en los nombres de pueblos como Curuzucuatiá, que permanecen y muchas veces no se da esa información de que es producto de esa esencia guaraní, es un sentimiento guaraní. Quisiera también mostrar los espacios de cultura,
de Fluency, donde lamentablemente por la pandemia no podemos utilizarlo como un espacio de recepción, pero están todas dadas las condiciones para que en el futuro podamos recibir a muchos alumnos en ese lugar. Bueno, la verdad, y ahí si me permiten, la verdad que fue un gran desafío de un grupo hermoso de trabajo, teniendo en cuenta que, bueno, también se encontraron con todo esto que nos vino a explotar de un día para otro y de alguna u otra manera pudieron ir sobrellevando cada una de las situaciones, ¿no? Es así, pero lo importante es que hemos enfrentado a la pandemia y hemos llegado a través de la virtualidad a los alumnos. Y estamos brindando esos cursos a través de la red y con beneplácito podemos decir de que se recibe estos cursos y también la participación es muy importante. Bueno, continuamos. Siempre nos referimos a ese pasado y presente del guaraní en el espacio regional. Hubo un pasado, una historia que nos traslada de más de 3.000 años, si hablamos del guaraní, ¿sí? Los pueblos originarios de América, nosotros somos herederos de una cultura que ocupó una vasta región. Si hablamos de guaraní tenemos que hablar desde el Caribe hasta el Río de la Plata y desde el Océano Atlántico hasta las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes. Entonces es amplio esto del guará. El guará es el espacio. Eso no quiere decir que fue ocupado por un grupo llamado guaraní, sino por muchas etnias, esas etnias que compartían y que se conocían. Por eso hablamos de un periodo precolombino. Y tenemos que saber o conocer cuáles fueron nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros pueblos originarios, porque se dan muchos nombres, una multiplicidad de nombres que muchos de esos nombres fueron dados por el europeo, por el colonizador. Por eso nos encontramos con los charrúas, minuanes, boanes, caracará, ¿sí? Guaraní, toba, filela, lules, matacos, guaycurú, etcétera, que eran grupos, sí, etnias que compartían este territorio que nosotros llamamos guará, que por designio de Dios, a través de la evangelización, se incorporó este idioma común como lengua general por ser la más conocida. Entonces se tomó al guaraní y, en el caso del quechua o quichua, en todo el altiplano, ¿sí? Para evangelizar a través de esas dos lenguas fundamentales e importantes. De ese legado nosotros recibimos, ¿sí? Nosotros tenemos en el medio la incorporación de distintas lenguas. El castellano ha logrado incorporar muchos términos. El término mate, ¿sí? Es el quichua. En guaraní mate en realidad es ka'uwa, ¿sí? Porque contiene ka'a, la hierba, es el agua, el líquido, ¿sí? Y gua es el espacio donde se contiene el agua y la hierba. Por eso nosotros siempre utilizamos en nuestro lenguaje común, poncho, quincho, chancho, del quichua, ¿sí? O carpincho, que viene de capibara. Capibara, si uno recurre al portugués, en el diccionario figura capibara. Es el nombre genérico de ese roedor sudamericano. Nosotros lo decimos ya como con una deformación, que es carpincho, pero muchos otros nombres están, como el tatú, yacaré, ¿sí? Biguá, chajá, que permanece en la región y en la voz, y que también están en los diccionarios del español, del castellano, que fueron incorporados como tales. Qué cuestión esta, ¿no? Porque son palabras tan comunes o que las pronunciamos diariamente en algún ámbito u otro y muchas veces no llegamos a reconocer su origen y es allí donde radica también su riqueza. Es así, y ese origen que yo en lo particular puedo decir de que hace 13 años atrás yo tenía referencias totalmente distintas a las que tengo hoy. Cuando concurrí al Instituto Coenbotá, se me abrieron las ventanas, las puertas, desde el umbral de mi casa. Era como hacer un recorrido imaginario y llegar hasta el Caribe, ¿sí? Trasladarme a distintos puntos a través de la lengua y la cultura. Es decir, que no es algo que está acá
solamente en nuestra región, en Corrientes o en el Paraguay, sino en una vasta región, y ese es el aporte que nosotros queremos dar a través de Fluency. Y si seguimos, van a poder ver, vamos a hacer un paneo rápido de estas imágenes, donde se localizan esos centros, esos flujos del tupí guaraní, ¿sí? Cuando hablamos del tupí guaraní, estamos hablando como familia lingüística, ¿sí? Y también la alfarería. La alfarería, que van a ver esos puntos en verde, son localizaciones de una alfarería, ¿sí? de tinajas guaraníes, de cerámicas guaraníes, que fueron localizadas, gracias a Dios, o gracias a la antropología, gracias a la arqueología, hoy podemos decir, de una cultura definida, una cultura que indica una vasta región, ¿sí? No es solamente Corrientes o Paraguay, sino se extiende y tiene una información arqueológica, de acuerdo a las dataciones, de acuerdo también a las formas, que nosotros podemos registrarlo como una cultura guaraní, una cultura ligada a la agricultura. En las otras imágenes van a ver mapas que van a poder distinguir, ¿sí?, con mayor amplitud de qué estoy hablando, de esa cerámica, ¿sí?, que dejaron nuestros antepasados y que gracias a los estudios arqueológicos hoy podemos brindar esa información. Es decir, no solo la lengua, sino también todo lo que tiene que ver con esta cultura. Y el ámbito geográfico, ahí hablamos de Guará. Guará es el territorio, ¿sí? El tecó es esa forma de vida que los unía en el caso de la agricultura. Y hay una palabra, te'uy, que indica etnia. Etnia que podemos encontrarlas aún en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, ¿sí? En Argentina lo encontramos en Misiones todavía, en comunidades guaraníes. Y todos se preguntarán, ¿y en Corrientes? ¿Dónde están las tribus guaraníes? Nosotros somos producto de un mestizaje. Ese mestizaje nos lleva a encontrar nuestros genes. Ya no sabemos, en realidad, no podemos decir que formamos parte de una raza pura o una raza decimos, pero en realidad hay una sola raza, es el ser humano. Esas etnias que se multiplicaron, que se relacionaron, hoy tenemos información en nuestros genes que proviene justamente de lo guaraní, de estos grupos originarios. Y aquel que tiene otra sangre, diríamos, una sangre europea, occidental, también se incorpora a este espacio. Porque es sorprendente cómo en Misiones vemos a un gringo zapateando, bailando chamamé y gritando un zapucay. Es decir, ellos algo de su cultura lo mantienen en el entorno familiar, pero cuando se incorporan a esta región, vemos de que los colores de la piel, a pesar de ser diferentes, tienen ese comportamiento. Claro, pero estos rasgos, si me permite, estos rasgos originarios, si se quieren, no siempre van a pasar por el aspecto físico. Al ir mezclándonos, armar este crisol de razas que somos, creo que va mucho más allá del aspecto físico, de los rasgos que pueda, digamos, mostrar una persona. Sí, por eso los investigadores se sorprenden cuando dicen vamos a ir a investigar a los indios, le llaman ellos, pero en realidad somos reflejos de una cultura, de una identidad de pueblos originarios, y no lo van a encontrar en el sentimiento, lo van a encontrar en las expresiones musicales, nuestro chamamé, ya como producto del mestizaje y de la utilización de instrumentos que vinieron de Europa, o en el caso de la guitarra, de Arabia, ¿sí? Y ahí ya me llevo a otra pregunta, y esto charlado también creo que está bueno para que compartamos con la gente. ¿Por qué es lo que uno puede visualizar o sentir, ¿no?, el palpitar del pueblo? Hemos como dejado de lado esto, ¿no? Poco se ha hablado. Hace algunos años atrás es como que fue tomando más fuerza
recién. Dijo usted año 2004 hoy. Yo me acordaba el tema de la ley de educación guaraní en las escuelas, Claro. que todavía estamos aguardando que se conforme esa implementación. Es decir, nos ha llevado mucho tiempo para comenzar a reconocer, y creo que aún falta, por lo menos hablarlo, informarlo, para que la gente comience a escuchar y lo tome como parte de su vida cotidiana. Esa cuestión tiene que ver con el paradigma occidental y cristiano, ¿sí? Donde todo lo diverso, lo distinto debía desaparecer, debía ocultarse, ¿sí? Y a partir de esta ley, es una bendición esta ley, porque a partir de esa ley nosotros nos reconocemos un nuevo paradigma, el paradigma originario, ¿sí? Que no viene a anteponerse o a criticar al otro paradigma, sino viene a ponerse en la misma posición, ¿sí? Y para eso justamente nace Coenbotá y muchos otros institutos, en este caso Fluency, que tiene un aporte fundamental a la cultura, y para demostrar de que tenemos esa identidad, que no debemos ocultarla ni negarla, y que inclusive podemos estudiarla académicamente, ¿sí? Científicamente, porque el guaraní es una lengua científica. Digo lengua científica porque este hombre guaraní que caminó y caminó, fue reconociendo su hábitat, fue reconociendo la naturaleza, ¿sí? Las plantas medicinales, los alimentos, y ha incorporado las voces. Cada sonido del guaraní tiene una intención, ya sea física, biológica, natural, ¿sí? Apreciable, y voy a poder demostrarlo porque a través de las placas siguientes, de que hay una lengua ágrafa, ¿sí? Porque el guaraní es una lengua ágrafa, oral, de transmisión oral. Lo pongo como fecha 1492, ¿no? Pero en realidad mucho tiempo después, en 1620 en adelante, se grafica a la lengua, se reduce a escritura. Y vamos a ver dónde se reduce a escritura, en las misiones jesuíticas. En la placa siguiente vamos a ver dónde se instalaron esas misiones jesuíticas y en qué lugar se fueron graficando la lengua gracias a la labor de los misioneros jesuitas que vinieron a esta región. Y nosotros hablamos de 4 pueblos en la provincia de Corrientes. Esos 4 pueblos, podemos hablar de Yapeyú, ¿sí? San Carlos, Santo Tomé y La Cruz. Esos lugares fueron, se graficaron de esta manera, ¿sí? Había que escribir, había que evangelizar, había que dejar plasmado estos sonidos que se escuchaban de los originarios, y hay mucha información académica que lo teníamos guardado. Hablamos de 1916 con Tiburcio Martínez, un goyano, que nos aportó muy contemporáneo a Saussure. Cuando hablamos de lingüística, lo relacionamos a Saussure con la teoría del lenguaje. Este señor goyano ya no daba una información en ese año y permaneció desconocido. Él hizo un buen trabajo relacionado al origen y a las leyes del lenguaje, ese comportamiento del lenguaje guaraní totalmente diferente. Fue reconociendo a través de la palabra. Y aparece en 1987 el doctor Silvio Melanio Liuzzi, que está radicado en Francia. Él investigó y presentó una tesis doctoral ante la Sorbona, donde se reconoce al guaraní a través de ese trabajo de tesis, que es una lengua originaria. Por lo tanto, debe explicarse a través del propio cuerpo del lenguaje originario. Porque el guaraní, hace tiempo atrás, estaba siendo explicado a través de las gramáticas grecolatinas, ¿sí? El latín en un principio, después el portugués, el español. Pero al ser lenguas totalmente diferentes, no pueden incorporarse, no podemos meter en el frasco y hacerlo fuerza para que entre, ¿no? Pero son 2 lenguas totalmente diferentes, ¿sí? Mucha información académica, como en el caso de Pablo Kirchhoff en la Universidad de Oxford. Él ha hecho investigaciones, no solo del guaraní, sino de otras lenguas como el pilagá. Es decir, y el aval legal de la provincia es esta ley, 5.598. Por eso estamos y por eso defendemos como
como un elemento fundamental y para que se traslade a la educación, para que llegue a nuestros niños, ¿sí? Aquellos niños que están en su etapa inicial, en la primaria, ¿sí? Es fundamental que ellos conozcan esta identidad, que no es nueva, sino que siempre Y bien, porque los niños son esponjas, ¿no? Y estos niños sabemos que en todas cuestiones de aprendizaje para la comunidad son agentes multiplicadores. Y la verdad que sería genial, ¿no?, que se pudiera dar desde ese ámbito, ir involucrándonos, metiéndonos en cada hogar, abriendo la puerta, en comenzar a pensar qué es el guaraní. Y comenzar a pensar y a recordar, porque esos niños parece como que tienen el aparato de fonación ya especializado para el guaraní. No le cuesta mucho. A nosotros desde grande por ahí nos cuesta vocalizar, pero sin embargo en el niño uno ve con sorpresa de que ellos tienen esa disponibilidad y también esa curiosidad. Cuando uno lo va registrando nombres, ellos se dan cuenta de que siempre escucharon una palabra en guaraní. Bueno, yo he sido testigo, por ejemplo, en Paraguay enseñan el idioma, enseñan el idioma en muchísimas escuelas y he sido testigo de cómo aprenden mucho más rápido y la fluidez a la hora de hablar. Ellos tienen la fluidez, porque nosotros estamos hablando de 2004, ellos ya, la Constitución Nacional del Paraguay ya lo establece como idioma oficial en el año 1992. No transcurre mucho tiempo, pero ellos ya tenían el idioma como una pertenencia nacional, diríamos, ¿sí? Y bueno, está la cultura, ese saber, el arandú, el que sabe, el que tiene el conocimiento en el guaraní, siempre hablamos de arandú. Arandú es esa percepción que tenemos los seres humanos, ¿sí?, de algo, el conocimiento del universo. Ara es tiempo, día, universo en guaraní. Y si nosotros tenemos esa capacidad de percibir el universo, es porque sabemos. Y eso es arandú. Y cuando hablamos de cultura guaraní, hablamos de ¿qué? De arandú. La verdad que es magnífico. Por sobre todas las cosas, por allí vamos hilvanando lo que usted nos enseña y cuántas canciones, cuántos poemas, cuando hemos escuchado y leído estas palabras y cómo el acercarnos a su significado también nos da otra interpretación y quizás hasta otra mirada, ¿no? Otra mirada y hace un tiempo se decía, pero ¿dónde está la literatura guaraní? Y la literatura guaraní, la mayoría está en las letras, en las composiciones escritas y también musicales, porque tenemos la calandria, tenemos sonidos que van indicando algo que nos remonta a un espacio natural, ¿sí? Y también tenemos las letras de nuestros poetas, y ahí está la cultura guaraní, en los remates principalmente, ¿sí? En los remates, en las voces principales está el guaraní. Eso es importante y hay que conocer, hay que saber de que el chamamé transmite o un conocimiento histórico, un suceso, o también nostalgia, algo de la naturaleza, algo que tiene que ver con los mitos y las leyendas, en el caso del carao, ¿sí? Está presente. Lo que pasa es que falta hacer llegar la información y que se entienda de que forma parte de nuestra identidad. Desde el pombero, ¿sí?, de esos mitos que llegan a nosotros por una transmisión oral, o del lobizón, ¿sí?, que muchas veces se utiliza para atemorizar o para dar una información de que a los chicos de que no salgan a determinados horarios, y eso fue producto de la aculturización, ¿sí?, porque transmite las leyendas que se dicen guaraníes, no son guaraníes, sino los seres o elementos de la flora. Se toman esos seres, se toma el carao, el chajá, a la flor, ¿sí?, en el caso del libotú, ¿sí?, se lo traslada y se le da esa
esa personalidad, diríamos, occidental de decir un castigo divino. Claro. Siempre está el castigo divino, porque si haces una mala obra, sí o sí vas a tener un castigo, ¿sí? Se penaliza, diríamos, las malas acciones, y eso es una información, es una manera de aculturizar, es decir, no tenés que hacer determinadas cosas porque hay un Exacto. castigo. Héctor, usted me habla de aculturación, ¿no? Yo le planteo el multiculturalismo, por ejemplo. Sí, ¿Es propicio adoptar ese multiculturalismo y que a través de esta propuesta abierta, donde hay una cultura madre y otras que conviven, la podamos ejercitar permanentemente? sí, sí, y lo han hecho nuestros guaraníes misioneros establecidos en esta región, en el cordón del Uruguay, del río Uruguay, han aceptado también, ellos han aceptado una nueva religión, ¿sí? Con imágenes, ¿sí? Ellos se guardaron para sí sus sentimientos, su espiritualidad, porque el guaraní tenía su espiritualidad, no religión. No tenían imágenes, no adoraban imágenes, y sin embargo aceptaron a tales porque sabían de que había protectores de la naturaleza, protectores que se ocupaban de determinadas cosas de la vida, ¿sí? Y fueron incorporando, ¿sí? Lo triste es que llegó un momento donde se expulsa a los jesuitas, 1767, y ellos es como que quedan en la deriva, porque todo lo que había construido, pensaban que sería un castigo divino, o no sé qué, porque tenían que abandonar sus tierras, tenían que abandonar sus capillas, sus lugares donde que amaban, su terruño, y se fueron desplazando. No fueron a la selva como por ahí muchos dicen. Algunos sí, pero la mayoría fueron a las grandes urbes, fueron a Buenos Aires, al Uruguay, a Entre Ríos, al Paraguay, y se integraron a las comunidades porque conocían muchos oficios, ¿sí? Aparte, habían músicos, ¿sí? Entre ellos, etcétera, talabarteros, que tenía conocimiento de la ganadería, orfebres, el que construía imagen, etcétera, y eso es lo que nosotros somos herederos. Y esto sería como la frutilita del postre, ¿sí? Porque los griegos siempre Homero habló de euritmia. Es algo así como gestos y ademanes de las letras. La búsqueda de la armonía, de la belleza de las artes, la música, la arquitectura. Se especializaron ellos en esto. Y la euritmia todavía se sigue practicando como un movimiento armonioso. Hablamos de un filósofo y visionario, Rudolf Steiner, que es impulsor de la pedagogía de Waldorf, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica y la antroposofía o ciencia espiritual, que fundamenta todas estas cuestiones. En la siguiente imagen podemos ver de que las letras tienen un gran significado en la euritmia. Las fuerzas formativas de las consonantes son equivalentes a las fuerzas formativas de la naturaleza, del mundo creado. Estas fuerzas se reflejan en el funcionamiento de los órganos y en cuanto a las vocales expresan lo que ocurre en nuestro interior. Seguidamente vamos a poder decir que tenemos elementos que pertenecen a ese periodo anterior, en ese periodo precolombino, diríamos, surgen las vocales, tienen sentido en el guaraní. No en el español, en el castellano, que tienen que sí o sí ir acompañado de una consonante para dar una idea, un concepto. En el guaraní ya la primer vocal A nos da una idea de fruto de nacimiento. Por eso es joa, es cuando algo nace, ¿sí? El nacimiento es joa. Y todos van a decir, pero ¿por qué cae? Claro, porque la posición, la mujer guaraní, lo tenían en una posición semi agachada. Caía el niño. Jo-a. Salía y caía. A es materia, es ser en guaraní.
Bueno, ahora no me dejé con la intriga, dígame la A, la I al menos, ¿no? Bueno, ahí van a ver un cuadro seguidamente, otro. Ahí está. Hay muchas cosas para agregar. A es el ser, es materia, es una primera molécula. E es decir, todo lo que tenemos para decir. Por eso, ñe es decir, ¿sí? Y es toda particularidad, o es sacar, extraer, despojar. U es alimento, ¿sí? No todo es acción, ¿sí? Pero U tiene que ver con alimento, por eso es caru es comer, ¿sí? Ku también porque incorpora una energía. El Ku sería el ebrio, ¿no? Y Ku sumado a la voz K, que es energía. La energía que incorpora la materia A como alimento. Por eso recibe una energía y por eso tiene ese comportamiento, ¿sí? Y así son 12 vocales en el guaraní. Cada una tiene un sentido. U y U, como estaba en la placa anterior, que es agua. U. Pregunto, ¿se trabaja la entonación también? Sí, hay que trabajarlo porque En el sentido que uno le quiere dar a lo que emite, ¿no? sí, y aparte que el guaraní hablante va a interpretar el sonido, ¿sí? Muchas veces se expresa la palabra potí, por ejemplo. Potí. Potí. Potí es señal de blancura, de limpieza, ¿sí? Y el potí tiene que ver con el estiércol. O sea, yo no puedo hacer una expresión totalmente distinta porque el guaraní hablante especialmente va a interpretar totalmente otra cosa. Claro. Y bueno, este es un espacio donde no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos esas herramientas. Tenemos las 5 vocales del español, A, E, I, O, U. No hay problemas en la pronunciación. Pero después cuando tengo que decir agua. A ver, dígame, vamos a practicar entonces, a ver. Vamos a la placa anterior. Ya que estamos. Sí. A, E, I, O, U, pero espectacular andamos. Sí. Pero cuando tenemos que decir ¿Me salió? sí, perfecto. Ay, bueno, perfecto. Un 10. Ahí ejercemos. Pero hay mucha práctica, me parece. Mucha práctica. Es pararse medio, al ¿no? espejo y empezar a reproducir. Tenemos el aparato de fonación disponible, por eso es tan rica la lengua, es que cuando hacemos mayor esfuerzo va cambiando un poco ese instrumento de ejecución que se hace más difícil. Tenemos A, E, I, O, U, agua, ¿sí? Por eso la Tierra, el planeta Tierra, nosotros decimos Tierra, es UV. Tierra es UV. En realidad, un científico, en el caso de D'Alembert, decía que el planeta no debía llamarse Tierra, debía llamarse planeta agua, porque en realidad mayoritariamente está compuesto de agua. Y esa información me da la palabra guaraní. Por un lado, v. Quiere decir, ahí donde se levanta, ¿sí? Se abre un espacio entre las aguas. Esa es la tierra. O sea, es importante recurrir y a la ciencia que nos dio el guaraní a través de la voz, a través de los sonidos, que tiene una información. Sí, que no es algo hecho a la ligera, no es algo vulgar, sino algo científico. Y que se puede explicar académicamente. Vamos a ver, ahora vamos a hacer más esfuerzo todavía, porque de esas primeras 6 vocales, lo vamos a agregar la nasalidad. Yo a mis alumnos les sugiero taparse la nariz. Taparse la nariz Ajá. para
que salga esa expresión nasal. Esa nasalidad que encontramos en la ñ, ¿sí? Ese signo de nasalidad está en la ñ, ¿sí? Y la fonética internacional se lo adapta para que se den estos sonidos, que va a ser a, i, o, u. Y esa u original de agua va a tener otra trascendencia porque vamos a utilizar acá ya la parte del vientre para que salga u. Ese sonido el guaraní hablante lo hace de manera formidable porque ya está preparado, por ahí no lo vamos a sentir de esa manera como sí, está naturalizado. Está digamos, naturalizado, ¿no? Y nos encontramos con 12 vocales. Esa A que vamos a ver en la misma placa, indica, yo decía que la primer A era materia, y acá aparece ya no como materia, aparece como alma. Por eso alma en guaraní es anga, porque hace sombra, porque ya existe. Es la trascendencia, todas estas vocales indican trascendencia, ¿sí? Es esa ese decir que yo tengo aquí en mi interior, yo tengo posicionado dentro de mí un decir. Cuando trasciende, es la palabra. Por eso palabra en guaraní es ñe. Ñe, esto que tengo, lo traslado, claro, y le doy la trascendencia. Ñe. Esa es la trascendencia que indica todas las voces del guaraní. Y estamos hablando de las vocales, y cuando empezamos a hablar de las consonantes, es variado porque algunos indican vida, regeneramiento, lo físico, lo material, impacto, ¿pueden fuerza. Cambiar de significado de acuerdo a cómo van acompañados o por qué otras palabras van acompañadas? Absolutamente, absolutamente. Y por eso me sorprende a mí de cómo se fue conformando, porque es un lenguaje natural de observación. La onomatopeya es importante en el guaraní, ¿sí? Por eso encontramos palabras como parará, pereré, pirirí, pororó. Tereré. Claro, pururú. Y son sonidos que Claro. Que fue registrando Exacto. el guaraní por la observación, por su curiosidad, por su necesidad. Y tenemos ese tesoro. Es un lenguaje ancestral que tiene una información científica y que podemos enseñar a los chicos las ciencias biológicas, el proceso de transpiración, el proceso de fotosíntesis, con palabras como, por ejemplo, cuarajú. Cuarajú, que es el sol, me indica un proceso, generalmente el proceso de fotosíntesis, porque K es la energía, es la fuerza. Esa energía que nosotros recibimos como alimento a través del sol, U, Q. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el tiempo, en el universo, que es Ara, Q, Ara. Esa energía que yo recibo como alimento en el universo, en un tiempo determinado, yo tengo que trasladarlo o incorporarlo de alguna manera, por eso aparece el sonido de traslado. ¿Y a dónde se traslada toda esa energía? En la sustancia, por eso es U final. Cuarajú. U es la sustancia, que es agua, Claro. y la sangre. ¿Sí? En nuestro caso, en el caso de los seres humanos, los animales, las plantas tienen también U a través de la savia vegetal. Y el mensaje que nosotros comenzábamos hoy diciendo, la información de guaraní, por ahí se utiliza mucho el de decir guaraní guerrero. En realidad, el guará indica el espacio y el tiempo y la relación de estos grupos con su ecosistema. Por eso, Gua es el espacio, ¿sí? Que se da en el tiempo y esos individuos que comparten el territorio. Héctor, un gustazo realmente. Bueno, uno de los objetivos de esta 9ª edición de la Feria del Libro de Curuzucuatiá, que en esta oportunidad
gracias a la tecnología es internacional, es poder aprender, ¿no? Que nuestro aprendizaje sea significativo. ¿Qué tomamos nosotros como pueblo curuzucuateño de lo que no conocemos? O lo conocemos y lo podemos ampliar. Creo que es la manera de crecer también, ¿no? Para finalizar, le quiero pedir un deseo en este evento tan particular y con mucho esfuerzo que se está concretando desde la Dirección de Cultura, desde la Municipalidad de Curuzucuatiá. Y un deseo es, primeramente, saludar y agradecer la convocatoria de la profesora Roxana Pros, y bueno, que me dio esta oportunidad, y el deseo es de que, bueno, estamos en tiempos difíciles y que esos tiempos nosotros aprovechemos para conocernos, para reconocernos como parte fundamental de la vida, ¿sí? Los hombres, nosotros en general, tenemos que buscar en nuestro entorno, fortalecer nuestra familia, ¿sí? Nuestros amigos, y todo lo que realmente está próximo y no a distanciarse, y utilizar justamente el modo virtual, la tecnología, no para alejarnos o para construir o destruir, sino para construir esta identidad que está presente. Y bueno, muchas gracias y todos los éxitos a esta realización. Yo sé que cuesta mucho sacrificio y es muy difícil, pero a través de la tecnología yo creo que vamos a llegar a muchos lugares, y gracias por la invitación y los éxitos de siempre. Muchas gracias a usted y hasta cualquier momento. Estuvimos con Fluency, Espacio Cultural.